Gittin 56a y b, el escape de Rabbi Yohanan ben Zakkai de Jerusalén. Esta es una continuación directa de la sugía de la semana pasada, donde se hablaba del sitio de Jerusalén por parte de Vespasiano. Esta es la destrucción del templo y estas son perspectivas rabínicas sobre la destrucción del templo. Y habíamos hablado que en la segunda parte de la sugía, la culpa de la destrucción del templo es puesta explícitamente en manos de los birionim. Los birionim son los que se llaman en la historia, en Josefo y en otras fuentes, son los que se llaman los celotes. Es decir, son extremistas políticos que, basado en ideas mesiánicas, no estamos aquí hablando de los latinos que se visten de Power Rangers y creen que son judíos. No, estamos hablando de personas que pensaban que Mashiach ya iba a volver y que esto iba a ser o se iba a marcar una victoria sobrenatural, metafísica del pueblo de Israel sobre Roma, las fuerzas del bien sobre las fuerzas contra las fuerzas del mal, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, y estas personas abandonaron todo tipo de prudencia, todo tipo de mesura, y acabaron destruyendo las provisiones de la ciudad de Jerusalén, que estaba sitiada, para forzar a la población a la lucha. Para aquellas personas que me están siguiendo en mi clase de Parashá por YouTube, esto va en completa contradicción con el mensaje de la Torá de no depender de milagros. ¿Ok? Hoy en día, desafortunadamente, en el pueblo judío, especialmente en el área de los Baalei Teshuvah, hay una teología muy prevalente de emuná, ten bitajón, todo te va a llover del cielo si tienes fe. Muy Ushpisin, muy Shuli Rand, muy Nana Nachman Mehuman, muy El Jardín de la Fe, pero esto no tiene la perspectiva judía ha sido que no hay que confiar en milagros, sino hay que actuar dentro de la medida de lo predecible, dentro de la medida de lo plausible, y tratar de tomar buenas decisiones que no dependan de milagros. Y esto fue lo que no hicieron los celotes. Los celotes estaban pensando que Dios iba a venir a luchar por ellos y, sorpresa, no ocurrió. Y es los rabinos, los jajamim, quienes, al menos en su versión de la historia, presentan la voz de la razón, de decir, rindámonos. No hay forma de vencer a Roma, no hay forma de vencer al Imperio Romano. Preservemos la vida, preservemos la Torá, preservemos nuestra autonomía, la poca que nos van a dejar, pero vivamos para luchar otro día. Y son los birionim, los extremistas, los que presentan esta teología de emuná, de bitajón, que acaba con la destrucción de Jerusalén y que acaba con 60 años después, acaba con el exterminio sistemático de 1/3 de la población judía del mundo antiguo durante las persecuciones adriánicas. Lo mismo ocurrió, se ha dicho de paso, durante la Shoah. Durante la Shoah, en los años
desde 1890 o 1880 hasta 1920 y pico, 21, emigrar a los Estados Unidos era muy fácil. Básicamente cualquier persona que pudiera ahorrar para un tiquete podía venir a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaba colonizando el oeste, necesitaba gente. En efecto, 2.8 millones de judíos emigraron a los Estados Unidos en esa época. Y uno se pregunta, con tanto cosaco y con tanto problema y con tanta locura, ¿por qué se quedaron los judíos en Polonia y en Rusia, expuestos al hambre, a la conscripción, al ejército del zar o a los comunistas, que no se sabe cuál era peor? ¿Por qué se quedaron los judíos en Europa en vez de haber escapado a Palestina, que era como se llamaba la provincia británica de que hoy es Medinat Israel, o a Estados Unidos? Apego a la tierra. Esta gente detesta, bueno, no, algo mucho más sencillo. Los rabinos, sus rabinos les dijeron, no se vayan, tengan emuná. Estados Unidos, ustedes van a perder su identidad, sus hijos no van a ser judíos, es una treife medine, es un lugar, Argentina, Estados Unidos, Brasil, todos son treife medines, donde los judíos van a desaparecer. Preferible quedarnos con el zar, preferible malo conocido que bueno por conocer. Y desafortunadamente esto contribuyó a el exterminio de 6 millones de hombres, mujeres y niños. Entonces, a veces, Javerim, hay que actuar con mesura, con cabeza fría, y la fe de Carbonero no es algo necesariamente buena en el judaísmo. Abba Sikra, el papá de los sicarios. Esta no es la virgen de los sicarios, sino es el papá de los sicarios, papá. Es decir, el jefe de los celotes. Abba Sikra Reish Birionei de Jerusalén. Abba Sikra era el jefe de los celotes en Jerusalén. Bar Achtei de Rabban Yohanan ben Zakkai Chava. Y era el hijo de la hermana de Rabban Yohanan ben Zakkai. Entonces el patrón de los celotes era el patrón de los celotes era el sobrino de Rabban Yohanan ben Zakkai. Shlach lei ta betzina legabai. Rabban Yohanan le manda un mensaje y dice, venga en secreto a donde estoy. Vamos a tener una reunión secreta. Ata, el tipo viene, a Marley. Rabban Yohanan le dice a su sobrino, ad eimat aviditu haji vekatlitu lei le alma vekafana. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con esto? Van a matar a todo el mundo de hambre. Recordemos que Jerusalén estaba sitiada, los celotes queman los graneros al interior de Jerusalén, que de acuerdo al Talmud tenían suficientes recursos para 21 años de sitio, y los celotes lo queman. A Marley, y como todos estos patrones, como todos estos Abba Sikra, ¿cuál es la respuesta? Mai y Avid, ¿qué podemos hacerle? De Amina Lejomidi Katlu Li. Si les digo cualquier cosa, me pasan al papayo. Me mandan matar.
¿Ok? Entonces, como en todos estos movimientos políticos extremistas, ¿qué pasa con el liderazgo? El liderazgo eventualmente no puede manejar a la gleba insurrecta, a la masa enardecida, y eventualmente dicen, yo no puedo controlar esto porque si les digo cualquier cosa, me matan. A Marley, su tío le dice, Hazili takanta le didi, de Ipuk, encontremos una forma de sacarme de la ciudad, Efshar de Javi Hatzala Purta. Tal vez podamos salvar algo de la ciudad. Y la idea que salva Rabbi Yohanan Ben Zakkai viene de su sobrino. Nakot nafshach bekitzirei. Enférmate. Es decir, aparenta que estás enfermo. Veleit kulei alma lisheluye bach. Y deja que todo el mundo te venga a visitar. Y tú hazte el enfermo. Ve aite mi de saria, ve agane gabach, ve limru de nach nafshei. Y métete en un cajón con algo que apeste para que digan que Rabban Yohanan murió, ¿cierto? Rabban Yohanan lleva una semana muy enfermo, todos lo fuimos a ver, el pobre señor no dejaba de toser, no podía parar de la cama y súbitamente ahí lo traen, ahí lo traen en el cajón y apesta. Esto es el mundo antiguo, los muertos apestan. Ule ayoile bach talmidech, y que te carguen tus estudiantes. Velole oil bach inish achrina, y que no te cargue otra persona. De la le rakshan bach de kalil at, para que no vean que tú eres más ligero. De inhu yadei de haya kalil mimeita, porque todo el mundo sabe que los vivos pesan menos que los muertos. A pesar de que recientemente hemos descubierto que cuando en el momento de morir la persona pierde más o menos un promedio entre 15 y 30 gramos de peso, que puede ser el aire de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el cuerpo se comienza a descomponer, hay un incremento en el peso por metano, los tejidos se comienzan a volver agua, el agua comienza a interactuar y los cuerpos en efecto pesan más al morir. Avid Hajei, y esto es lo que hace Rabban Yohanan Ben Zakkai. Se hace el muerto, y esta es una parte muy linda, especialmente que se la van a pillar mis Talmidim Batikim, la gente que lleva acá estudiando Talmud conmigo desde el comienzo. Miren quién es que lo carga. Niknas bo Rabbi Eliezer mitzad ehad, ve Rabbi Yehoshua mitzad acher. Y las dos personas que lo sacan de Jerusalén son Rabbi Eliezer ben Hirkanos y Rabbi Yehoshua ben Hanania. ¿Esto qué significa, Javerim? ¿Quién es Rabbi Eliezer ben Hirkanos? Se les olvidó ya.
Grave si se les olvidó quién es Rabbi Eliezer Ben Hirkanos. Maestro de Rabbi Akiva y representante de la oligarquía terrateniente, compañero. Eliezer Ben Hirkanos. Hirkanos es un nombre griego. Este señor estaba tapado en plata. Y Rabbi Joshua, que es el oponente, el Bar Plukta, el contradictor de Rabbi Eliezer, era un pobre herrero. ¿Ok? Y esto, o sea, puede que esto simplemente sea un hecho histórico, de que estos pues eran los dos talmidim que lo sacaron de la ciudad, pero es bastante diciente, Javerín. Antes de Rabban Yohanan ben Zakkai, antes de la destrucción del templo, ¿qué era lo que había? ¿Qué era lo que había en el judaísmo? Sectas, sectas para todo lado. Estaban estaban los saduceos, estaban los fariseos, dentro de los fariseos estaba Bet Shammai, Bet Hillel, estaban los esenios jugando por allá a la Kabbalah, al místico, bueno, no a la Kabbalah, estaban los esenios allá loqueando místicamente en el desierto. Había un montón de sectas protomesiánicas, pues, dentro de los cuales los protocristianos eran simplemente una de ellas, cada una seguía pues su milagrero, su taumaturgo por todo Israel, estaban los celotes, estaba todo el mundo peleado, todo el mundo agarrado de el cuello. Y la gran diferencia entre el pueblo judío no era tanto la diferencia sectaria, sino era la diferencia social. A través de todos los movimientos, lo que se ve es que en el siglo primero de la era común, predestrucción templo de Jerusalén, lo que había en Eretz Israel era un increíble desasosiego social. Ricos contra pobres. Galileos contra jerosolimitanos. Y dentro de la Galilea, gente campesina versus la aristocracia local, que eran los dueños de todo, de las grandes ciudades, de Tiberias, de Tzipori. ¿Ok? Y esto es algo que nosotros sabemos porque absolutamente todos los fuentes que describen a Eretz Israel en el siglo I, este es el primer punto del que se habla, es del gran, o sea, el gran desasosiego social que había, que posiblemente lo único que retrasó la explosión es la existencia de un enemigo común. Es decir, la única razón por la cual el proletariado campesino, compañero, no se alzó en armas en contra de la oligarquía jerosolimitana apoyada por el templo, en términos marxistas, era porque la gente odiaba a Roma más de lo que los pobres odiaban a los ricos y más de lo que los ricos odiaban a los pobres. Aunque parte del problema de los pobres con los ricos es que los ricos estaban beneficiando de las políticas imperialistas de Roma, compañero. ¿Ok? Y esto se ve en todo, se ve en la Mishnah,
se ve en Josefo, se ve, si este texto tiene algún valor histórico, es en el Nuevo Testamento de los cristianos. ¿Cuál es el gran enemigo, el archienemigo del Nuevo de los evangelios? ¿Cuál es el más malo? No son los fariseos, no son los saduceos, no son los escribas. ¿Cuál es el movimiento protocristiano? ¿A quién es el que le casca más duro de todos? A ver, Javerim, si se acuerdan. Herodes, no, Herodes sale en el primer capítulo, eso no. Roma, no, los evangelios son más bien escritos para lambonearle a Roma. Babilonia ni siquiera entra en los evangelios. Los ricos. El gran linchpin, como decimos en inglés, el gran enemigo de los evangelios son los ricos. El movimiento protocristiano era un movimiento de galileos, pobres, analfabetos, profundamente resentidos en contra de Roma, pero mucho más directamente, mucho más cercanamente en contra de los judíos ricos de Tiberias, de Tzipori, ¿cierto? Más fácil que un rico entre, ustedes se acordarán de esto mejor que yo. Exacto. Esta apología esta apología de la pobreza es porque esa era la primera característica del pueblo de Eretz Israel en el siglo I. Roma no era mal gobierno, en el sentido de que Roma hacía caminos, de cierto modo traía seguridad, pero había dos pecados que para la mayoría del pueblo judío eran imperdonables en Roma. La primera de ellas era una cuestión religiosa, ¿cierto? En el resto del mundo romano, César era adorado como un dios. Esto es algo que el único lugar del mundo donde donde esta idea no iba a tener éxito era en Israel. Y en efecto, los judíos legalmente, y acá me corregirá Genaro, que es mi experto en derecho romano, eran excepcionales. Había la legislación romana en sus comienzos eximía a los judíos de adorar al emperador. Para todos los demás ciudadanos del Imperio Romano era obligatorio adorar al emperador dentro del panteón. ¿Ok? Ese era el primer problema que los judíos tenían con Roma, un problema religioso. Y el segundo problema que tenían los judíos con Roma era un problema social económico, y es que Roma estaba favoreciendo no solo a una cierta clase de élite económica judía o pseudo judía, ¿cierto? Los descendientes de Herodes pues no eran necesariamente judíos 100%, ya esto lo habíamos hablado la vez pasada, sino que también Roma favorecía a elementos paganos, ¿cierto? Griegos, sirios, gente que había llegado con Alejandro Magno, samaritanos, toda esta gente se beneficiaba de las políticas romanas
y mientras tanto el pobre proletariado rural judío la pasaba muy mal, muy mal. Y entre las obligaciones del impuesto a Roma, porque eso sí, Roma, buena para hacer caminos, pero muy buena para cobrar impuestos. Gente buena para cobrar impuestos. Y por otro lado, nosotros sabemos, y esto es algo que el Talmud no oculta, ni la Mishnah oculta, que hacia los últimos años de la destrucción del templo había también abusos de poder en el templo. Entonces tenemos aquí los pobres judíos pagando impuestos a Roma, pagando impuestos al templo, pagando impuestos a los tetrarcas locales. Y esto pues iba a generar desasosiego social, que por eso, Javerim, es que los celotes tenían tanta popularidad. Por eso es que todos estos movimientos mesiánicos, no solo el protocristianismo, sino toda una serie de movimientos mesiánicos eran el pan de todos los días en Eretz Israel, porque la gente estaba aburrida y media. La gente quería un cambio. La gente quería un cambio. La gente quería deshacerse de Roma, deshacerse de los ricos, querían deshacerse de los griegos, querían sacar a toda esa gente. Y esto es lo que en muchos contextos se llama el reino de los cielos. Malhut Shamaim, en contraposición a Malhut Romi. ¿Ok? Estos eran movimientos con carácter religioso, pero fundamentalmente con fines políticos y con fines económicos. ¿Ok? ¿Los movimientos mesiánicos de ese entonces son los antecedentes de los mesiánicos de hoy? No. Los mesiánicos de hoy son producto directo del protestantismo evangélico. Así se disfracen y digan que ellos son herederos de los Evionim y se inventan un montón de nombres, Netzarim, Nazarit, Nazorut, Nanidid. Su teología es protestante, su forma de ver la Biblia es protestante, sus métodos son protestantes, no solo protestante, sino protestante gringo, ¿cierto? Protestante no denominacional, no luterano, sino anabaptista fundamental. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, en el siglo I, la sociedad judía estaba profundamente fragmentada. Ricos contra pobres, fariseos, saduceos. Y es, curiosamente, la destrucción del templo y el movimiento rabínico lo que viene a unificar la vida judía después. Y en ese sentido me parece muy simbólico que sean justamente estos dos discípulos los que sacan a Rabán Yohanan. Es decir, a partir de Rabán Yohanan, a partir del movimiento rabínico, a partir de los Tanaim, estamos hablando de un judaísmo unificado por la crisis. Después de la destrucción del templo, no hay más fariseos. Ya la palabra fariseo desaparece. La palabra saduceo ya no tiene sentido. Los saduceos pues dependían del templo. Los esenios se los pasa a Roma a cuchillo cuando llegan al Mar Muerto.
y es el movimiento rabínico el cual toma el liderazgo de los judíos de Eretz Israel y de ahí pues para adelante el judaísmo rabínico, a pesar de que esto no significa que inmediatamente todos los judíos de Eretz Israel o todos los judíos del mundo se volvieron buenos judíos rabínicos. Esto no ocurre sino hasta la época de los Geonim, incluso más tarde, donde todos los judíos comienzan a vivir de acuerdo a las instrucciones del Talmud. Pero los rabinos sí toman una posición central de liderazgo con la destrucción del templo. O sea, este es el nacimiento del judaísmo rabínico. Kimatu le pitja baule medakre, y cuando lo traen a la puerta, los celotes querían acuchillarlo para asegurarse de que está muerto. Amarlejo, los discípulos le dicen, Yomru Rabban Dakru, van a decir, ustedes acuchillaron a Rabban Gamliel. Baole medajefei, querían botar el ataúd por encima de las murallas. Amarlejo Yomru Rabban Dahafu, van a decir, así tratan ustedes a sus rabinos. Pithu lei baba nafak. Abrieron la puerta y sale Rabban Gamliel, Rabban Yohanan ben Zakkai en su ataúd. Ki mata lehatam, cuando llega a donde Vespasiano, Rabban Yohanan ben Zakkai sale del ataúd y dice, Shlama alach malka, Shlama alach malka, la paz sea contigo, rey, la paz sea contigo, rey. Vespasiano no es rey, Vespasiano no es César. Amarle, y le contesta, Maihaivat trei katla, debería yo matarte 2 veces. Jada de la malca Ana, primera razón porque yo no soy rey. El rey es César. Al tú decirme rey, tú estás cometiendo insurrección. Jada de la malca Ana, yo no soy rey, ve cacarita li malca, y tú me llamaste rey. Ve tú, y la segunda razón, y malca Ana, si yo fuera un rey, adhaidna amailo atia legabay. Entonces, ¿por qué no habías venido antes a verme? Palo porque bogas, palo porque no bogas. Amarle, la respuesta de Rabban Gamliel, de Rabban Yohanan ben Zakkai es, de cada Marta lav malca Ana, esto que dices de que no eres rey, y vará malca at, pero serás rey, muy pronto vas a ser rey. ¿Por qué? De ilav malca at lo mimzera Yerushalayim beyadech, porque Jerusalén solo puede caer a manos de un rey. Dichtiv, pues está dicho en Isaías 10, Lebanon de Adir y Pol. El Líbano caerá por la mano de un poderoso. Ve'ein Adir ela Melech. Y no hay Adir, no hay poderoso. Los poderosos son reyes. Dichtiv, pues está escrito en Jeremías 30. Vehaya Adiro Mimenu. Y el más poderoso que él, estamos hablando de un rey, por lo tanto, Adir significa rey. Ve'en Lebanon el Beit HaMikdash. Y Líbano aquí se refiere al templo. Sheneemar, pues está dicho, Vehahar Hatov Hazeh Veja Lebanon. Este monte bueno y el Líbano, y estamos hablando de el monte Moriah del templo. Entonces, Lebanon, el templo, solo puede caer por manos de Adir, de un poderoso, es decir, de un rey. Y la segunda cosa que dices de que si eres rey, entonces ¿por qué no vine a verte? Hasta ahora, los celotes, los malhechores que hay dentro de la ciudad, no me dejaron salir. A Marley, Vespasiano le pregunta,
Y Lujavit Shel Dvash. ¿Qué pasa si yo tengo una jarra de miel y tengo una serpiente enredada alrededor de ella? Lo había sobrine tajavit bishvil dracón. ¿No romperíamos la jarra de miel para matar a la serpiente? Aquí se está refiriendo a los celotes. Es decir, no hay chance, va a tocar destruir Jerusalén para destruir a los celotes. Ishtik. Y Rabbi Yohanan no supo responder. Kari alei Rabbi Yosef veitema Rabbi Akiva. Sobre esto dicen que Rabbi Yosef, y hay quienes dicen que Rabbi Akiva citaron el siguiente pasuk. Meshiv Jajamín Ahor Veda'ata Misakel. Reduce a los sabios o hace volver a los sabios y su consejo hace tonto. Es decir, hasta el más sabio la embarra. Hasta el más sabio se equivoca. Este fue un error de Rabban Gamliel, de Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Por qué? Y vaya leile mema, porque en este caso debió haber dicho le shakilnan sabata ve shaklinan leile dracon ve katlinan lei ve javita shavkinan la. En este caso se toma una estaca y se retira la serpiente y a la serpiente se le mata, pero se deja la olla intacta. Es decir, señor Vespasiano, siga usted, mate a todos esos celotes, pero no destruya a Jerusalén. ¿Ok? Paulino, no profetiza porque ya no hay profetas. Eso es un argumento lógico. Dice, si Dios va a dar que Jerusalén caiga por manos suyas, usted tiene que ser una persona muy importante. No es profecía. Aquí, Rabban Yohanan ben Zakkai está utilizando lógica. Lógica. Y esto es en paralelo. Hay una historia paralela a esta, que es la historia de Flavio Josefo. Flavio Josefo sobrevive un sitio en las cavernas en el norte, en la Galilea, y lo primero que hace es entregarse a Vespasiano y decirle, usted va a ser emperador. A Vespasiano esto le parece súper tierno, y eventualmente cuando Vespasiano es confirmado como emperador, esto solidifica el estatus de Flavio Josefo en la corte romana. No es el incidente de Masada. El incidente de Masada es reportado por Flavio Josefo. Es un incidente similar. Ellos están en las cavernas en el norte. El ejército romano los está sitiando. Ellos hacen una lotería. Se comienzan a matar unos a otros. Y el último que queda es el general, es Josefo, y decide, no, mejor no moramos, y va y se entrega a los romanos, y le echa pues todo este cuento a Vespasiano, y con tan buena fortuna que Vespasiano se cree el cuento, y lo tiene ahí de mascota toda la vida. Y bueno, a pesar de que sea muy cuestionable la personalidad de Flavio Josefo, pues es por esto que tenemos tal vez uno de los registros más completos de la historia de la historia del pueblo judío en el primer siglo, aunque Josefo, recordemos, estaba escribiendo en griego para una audiencia gentil.
entonces hay que tomarse ciertas cosas que dice con un poquito de sal, que viene a lo mismo, Helder, de los evangelios. Los evangelios fueron escritos en griego para una audiencia romana gentil, no para los judíos. Si hubieran sido escritos para los judíos, hubieran sido escritos en arameo. Entonces, cómo son presentados los romanos en ambos textos y cómo son presentados los judíos es algo que uno debe tomar con tremendo escepticismo, dado que son textos que, a pesar de que pretenden ser historia, tienen también mucho de propaganda. Paulino, no, Yosef ben Matitiahu HaKohen, Flavio Josefo, nació en Jerusalén, era uno de los Kohanim de las familias más importantes, crece en Jerusalén. Durante la revuelta, él es el encargado del ejército judío en el norte. Cuando Roma destruye la insurrección en el norte, Josefo se entrega, se rinde, le echa este cuento a Vespasiano. Vespasiano lo guarda como un intérprete o como un rehén, porque pues igual el general de las tropas del norte, pues esto no es cualquier chichigua, importante tenerlo como rehén, además Cohen, bien conectado con la gente en Jerusalén, y es luego cuando él es exiliado a Roma con el nuevo emperador que Josefo decide escribir la historia de la guerra judía y tratar de hacer una apología del, o sea, en el fondo Josefo es un tipo bien intencionado. Los judíos quedan bien parados en la historia de Josefo. O sea, el tipo le tocó vivir una vida muy dura, tal vez con unas decisiones moralmente muy cuestionables, pero el tipo lo que trató, o sea, Javerín, piensen en lo siguiente. Si ustedes son Flavio Josefo, que es como los romanos le ponen, ¿cierto? Flavio, los Flavios es la familia de Vespasiano, es Flavios Vespasianos y Flavios Titus es la familia de Vespasiano. Y ustedes son exiliados, son llevados a Roma, tienen cierto privilegio, tienen cierta comodidad, pero es el año 70, es decir, judío es como decir hoy talibán. O sea, los judíos son esos tipos locos de barba que se inmolan a sí mismos y eso es y esa es una gente maluquísima, es una gente horrible que nos hizo gastar un montón de plata, nos tocó gastar un montón de impuestos mandando 3, 4 legiones a Judea para apaciguar esa vaina. ¿Qué pereza los judíos? Y lo que Josefo está tratando de hacer, por un lado, o sea, la obra más importante de Josefo no es la guerra judía, que es donde él narra pues sus aventuras pues como general y luego su entrega, sino es el texto que él escribe que se llama Las Antigüedades de los Judíos, que es una historia completa de los judíos desde la Biblia hasta sus tiempos. Y este es un texto ¿de qué? De propaganda, tratando de explicarle al pueblo romano, al pueblo culto romano que leía griego, diciendo, mire, los judíos no somos unos montañeros talibanes, sino somos una cultura antiquísima, con unas leyes justas, y pues sí, puede que hoy en día nos hayamos metido en problemas con Roma, pero pues eso no significa que la cultura judía no tenga valor. ¿Ok? Y sí, le tocaba escribir con mañita. Los romanos pues no pueden aparecer muy malosos,
pero la imagen que presenta Josefo del pueblo judío es una imagen bastante positiva. Y como fuente histórica, entre comillas, es bastante valioso. Ahora, dado que es el único texto que tenemos como de primera mano de esta época, ha sido sometido a muchas correcciones y muchas corrupciones. Especialmente famoso es lo que se llama el testimonio flaviano, que es donde supuestamente Flavio Josefo dice que Jesús de Nazaret había sido el Mesías, lo cual a todas luces es una inserción posterior, porque si Flavio Josefo hubiera pensado que este tipo era el Mashiach, entonces no le hubiera dedicado una nota al pie de página, sino pues esto hubiera sido páginas y páginas y páginas hablando de Mashiach. Y además, porque el concepto de Mesías de un judío del siglo I y la noción de un judío del Mesías cristiano son muy diferentes. Y Flavio Josefo, a pesar de todas sus ambigüedades morales y todos sus problemas y toda su historia complicada, era un judío del siglo I y tenía ideas muy judías sobre el Mesías. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ad dejaji ate perisketa alei de Romi. En esta conversación llega un mensajero de Roma a Marley y le dice a Vespasiano: Cum damit lei Caesar ve amrei hinhu hashivei de Romi le otivach bereisha. Ponte de pie, pues ha muerto César. En este caso es Nerón, el último de los Claudios. Ha muerto César y los notables de Roma han decidido ponerte a cargo. Es decir, Ave César, tiqui, 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 tiqui. Ese chiste lo entendieron los colombianos, creo, de cierta edad. Havasiem hada mesanei baei le meseima le achrina lo ya él. En ese momento, Vespasiano se estaba poniendo las botas y una bota le entró mientras que la otra bota no le entra. Baei le mishlafa le idach lo nafak. Y se está tratando de quitar la otra bota y no le sale. Amar Maiji dice: ¿qué es esto? Rabban Yohanan le da la siguiente sabiduría: Lotitztaer, no se preocupe, señor César, Shmuato va atialach. Usted acaba de recibir excelentes noticias. Dichtiv, pues está dicho, Shmuá, en Proverbios, Shmuato va tadshen etzem. Las buenas noticias hacen engordar a los huesos. El amaita canta, y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo me tengo que poner las botas. Laite inish de lo mitaba datach minei le jalif kamech. Tranquilo, traiga a alguien con la que no le caiga bien, póngalo enfrente suyo. ¿Por qué? Porque dice también Proverbios, Berruach nechaati vaesh kerem. La disputa hace enflaquecer a los huesos. Abad Haji hizo esto a Yal y le funcionó. A Marley. Vespasiano le dice a Rabán Yohanan: Umeajar de Jajamitu Kuleijai, siendo una persona tan inteligente, tan sabia, Adhaidna Amailo Atialegabay, ¿por qué no viniste antes a verme? A Marley, Velo Amrilach. Yo ya le dije por qué no pude venir. Y la respuesta de Vespasiano puede helarnos la sangre. Ananami Amrilach. Y yo ya también le dije por qué. No me venga con cuenticos de que los celotes. Yo soy César. Yo le digo brinque y usted me dice hasta dónde, patrón.
Y aquí está el nacimiento del judaísmo rabínico, Javerim. Amarle. Meisel Azelina. Yo me voy. Veina Shahrina Meshadrana. Y voy a mandar a alguien más que se encargue de esto. En efecto, está acaba siendo su hijo Tito. Ela Baeminaimi de Etenlach. Pero me caes bien. ¿Cierto? Tipo sabio, predijiste que me iba a volver César. Pídeme y te será concedido. ¿Y qué es lo que le pide? Tenli Yavne de Jajameja. Dame la ciudad de Yavne. Yavne queda en las afueras de lo que hoy es Tel Aviv, en la costa. Dame a Yavne y sus sabios. Ushuslita de Rabán Gamliel. Dame la familia de Rabán Gamliel, es decir, la familia del Nasi, la familia del descendiente de Gilel, la familia del Etnarca. De Asabata de Mesayen Leile Rabbi Tzadok. Y dame doctores para que curen a Rabbi Tzadok. ¿Se acuerdan de Rabbi Tzadok, el artista del hambre, como decía Kafka? Que comía un solo higo y luego lo botaba. Esas son las tres cosas que pide Rabban Yohanan Ben Zakkai. Kari alei Rabbi Yosef veitema Rabbi Akiva. Rabbi Yosef, y hay quienes dicen que fue Rabbi Akiva, dicen Meshiv Jajamín Ajor Vedata Misakel. A veces los sabios se van para atrás y su consejo es tonto. ¿Por qué? Y baile mei marley, porque si César me pide esto, hubiera pedido le Shavkin Jujada Zimna. Déjenos en paz esta vez. Tranquilo, llévese esas tropas, yo le calmo aquí a este pueblo, usted tranquilo. Vaya, patrón César, pásela muy bueno en Roma. Eso es de acuerdo a Rabbi Akiva o Rabbi Yosef, lo que debió haber dicho Rabban Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai. Dejó Sabar, pero él pensaba, Dilma Kulei lo Avid, tal vez todo esto no lo haga. Vehatzala Purta Nami Lei. Voy a tratar de salvar algo chiquito. Pero de ese chiquito, de esos sabios de Yavne, que acaban siendo Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, sus discípulos, es que tenemos todo el judaísmo rabínico, pues la gran mayoría. Hasta aquí el cañonazo. Preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo rabínico y el judaísmo anterior a él? Había una diversidad, o sea, había una serie de sectas místicas, políticas, religiosas. El judaísmo rabínico es una continuación del judaísmo farisaico que centra su atención en el estudio de la Torá y en la práctica de mitzvot. Más allá del templo, que era donde ponían el énfasis los saduceos, más allá de la independencia política, que era donde ponían su énfasis los celotes, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa ser judío? No es ser un ciudadano del territorio libre de Judea, compañero, sino es Torah y mitzvot. Esa definición es una definición ampliamente rabínica que salva al judaísmo. ¿Por qué? Porque en un lugar donde no hay ni templo, ni nación, ni país, donde la mayoría de los judíos viven en la diáspora, esto es lo que ha preservado la identidad judía a través del tiempo.
¿La práctica judía fue diferente? Claro que la práctica judía fue diferente. Históricamente, el judaísmo bíblico y el judaísmo rabínico hay varias diferencias. Hay continuidades, pero también hay grandes diferencias. Por ejemplo, Javerim, la palabra sinagoga no aparece en toda la Biblia. El rey David no rezaba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había sinagogas. La mayoría de la gente venía una vez cada 7 años y escuchaba la Torá siendo leída en público. Pero esto de estudiar Torá como mitzvah, de estudiar Torah todos los días, de que esto es el centro de la vida judía, Talmud Torah Keneged Kulam, esto es una doctrina farisaica y luego rabínica. Puede llegar a ser diferente, puede evolucionar y desaparecer el esquema rabínico. Moisés, el sionismo, y aquí no piensen que yo soy Satmar, no piensen que yo soy de Toiras Gesed, pero el sionismo en sus orígenes lo que quería hacer era eso. Quería reemplazar el judaísmo religioso por una, por una nacionalidad. Y hay muchos judíos hoy en Israel y incluso en la diáspora que para ellos ser judío es como ser colombiano. Yo hablo un idioma, tengo una cultura, como falafel, apoyo a Israel, sirvo en el ejército, pago impuestos, pero esto no tiene ninguna conexión con Torah y Mitzvot. Ahora, como una persona creyente, como un judío religioso, este cambio en el judaísmo no me parece un cambio positivo y me parece un cambio que no es sostenible. Me parece que eso no es el judaísmo auténtico, no es una continuación de las tradiciones de nuestros antepasados yendo hasta la Biblia. Si se hace pues con este nivel de radicalidad. Pero pues yo no soy profeta. Yo no sé cómo va el judaísmo en 200 años, cómo va a ser, o cómo va a ser en 300 años, o cómo va a ser en 500 años, en 1000 años. Lo que sí les digo, Javerim, es que el judaísmo que se practica hoy es bien diferente al judaísmo que se practicaba hace 100 años. Y esto estamos hablando en todos los niveles. En todos los niveles. Un jaredí hace 100 años pensaba, se vestía y procedía muy diferente a un jaredí hoy. A pesar de que ellos se engañen y digan, yo hago exactamente lo mismo que mis antepasados, mentira. Ahora son cambios pequeños, pero son cambios sustanciales. O sea, son cambios que no afectan lo esencial, lo central. Pero es bien distinto. No es solo que hoy en día en la mayoría, en la mitad de las sinagogas del mundo, las mujeres participan y en la otra mitad no. Eso es un cambio grande. Pero yo no diría que es un cambio radical. Cambios radicales, Javerim, hace 1000 años la inmensa mayoría de los judíos pensaba que Dios tenía cuerpo, que Dios era un gigante cósmico. Nosotros tenemos que agradecerle al Rambam que nos desabusó de esa idea. El judaísmo hace 1000 años era muy diferente al judaísmo, teológicamente era muy diferente al judaísmo de hoy en día. El judaísmo avanza, el judaísmo evoluciona, el judaísmo cambia como toda empresa humana. Y sí,
La Torá viene de Dios, pero la Torá la leemos nosotros y nosotros cambiamos. Hay gente que dice que esto no es cierto. A estas personas las invito a estudiar historia. Estas son las personas que también piensan que piticas rojas y que si a mí se me olvidan los tefilín, pues yo me salvo de morir en un avión. Entonces discutir historia con ellos no suele ser tarea fácil. Hay gente que vive en un mundo encantado y pues el mundo encantado está lleno de fábulas y las fábulas son fantásticas, pero bueno, hoy en día afortunadamente tenemos fotos de cómo se veía el cótel hace 100 años, y hace 80 años, y hace 50 años, y hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, y vemos que todas las fotos, el cótel, una cosa tan sencilla como el cótel, cómo se rezaba en el cótel, completamente diferente. Ignacio, porque los seres humanos nos encanta una cosa que los psicólogos definen como el narcisismo de las pequeñas diferencias. La gente con la que nosotros peleamos más es la gente con la que nosotros tenemos más en común. Javerín, ¿acaso ustedes están en el internet agarrados de las mechas con budistas? Yo no veo a ninguno de ustedes metiéndose al grupo de debate noajidas, judíos y animistas o shintoístas. Eso sí, con los cristianos, que especialmente la mayoría de nosotros que venimos de un background converso, entonces ahí sí es palo y machete y bamba y plomo, y no solo eso, o sea, lo más chistoso es ver a estos, los netzaritas contra los mesiánicos, contra los evangélicos, contra los noajidas, entonces cada uno, un zaperoco, la cosa más horrenda, siendo pues que entre esos movimientos, la verdad, hay muy poca diferencia. Y nosotros en general como judíos tenemos más cosas que pelear con los cristianos que con los musulmanes a nivel teológico. ¿Por qué? Porque pues mal que bien tenemos al menos parte del mismo texto. Isaías 53 se lee así. No, Isaías 53 se lee así. O sea, con el Corán no hay, o sea, el Corán es otro libro. Ok, es otro libro. ¿Qué vamos a hacer? Igual tenemos más cosas que pelear con un musulmán que con un hinduista. Y mucho más que pelear con un hinduista que con un esquimal. Un esquimal animista, pues, que piensa que los espíritus de los ancestros viven en la nieve y viven en el viento y viven en el oso. Muy difícil pelear con eso. Y entre más pequeñas son las diferencias, más agresivo es el debate. Como bien lo puso Jonathan Swift, ¿cuál era el motivo de que los liliputenses estaban agarrados con los otros con el otro reino? Una guerra homicida, la cosa más horrible. Por la forma de cómo hacían los huevos duros. Y Jonathan Swift es uno de los grandes satiristas de la historia.
pero por tonterías más chiquitas se ha matado el ser humano. Dentro de la misma iglesia, Javerín, el concilio de Nicea, antes del concilio de Nicea, la famosa batalla del puente Milvio y Hoc Signis Vincitor y toda esa vaina, era una pelea por una iota entre los arrianos y la gente y los que pensaban pues que en la Trinidad, por una iota, una sola letra de interpretación. O sea, que al menos entre los ortodoxos y los masortín, los reformistas, hay diferencias de práctica, hay diferencias pero esto es pura teología. Pelear por teología sí es la cosa más tonta del mundo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la última palabra y nadie sabe lo que está hablando porque Dios es invisible. Entonces, en teología no hay pruebas. Entonces, pelear por teología. Entonces, si el pueblo judío está dividido, el pueblo judío está dividido. El pueblo judío siempre ha estado dividido, Javerín. Hasidim y Mitnagdim, cabalistas y racionalistas, Masortim, ortodoxos, Sefardim, Ashkenazim. Sí, en este momento todos somos más o menos rabínicos, aunque yo diría que hay gente que ya no es rabínica, o sea, estos judíos ultraseculares de Israel que dicen que esto es una nación y no una religión, pues ahí no hay mucho que pelear. Los reformistas y el ortodoxo al menos piensan que esto es una religión. Javerín, pásenla bueno. Nos vemos mañana.